Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la razón de la decusación de las vías nerviosas. En especial vamos a hacer mención al fascículo córtico espinal y a la visión. Lo primero que vamos a ver es que la primera persona en proponer alguna razón de por qué se decusan las vías nerviosas, por ejemplo el fascículo córtico espinal o la vista, fue Santiago Ramón y Cajal, y hasta el día de hoy es la teoría más aceptada y posiblemente la más acertada. No sabemos a ciencia cierta cuál es la razón, pero esta es una de las teorías más concretas y más completas que existen a día de hoy. Recordemos que eso fue Santiago Ramón y Cajal, vivió hace muchísimos años. Pero lo primero que vamos a ver es que él observó, por ejemplo, en pececitos que tenían una vista y se decusaba al igual que en humanos. ¿Por qué? Porque tenían su nervio óptico, ¿sí? Y aquí tenían su quiasma óptico, ¿sí? Aquí lo vamos a dibujar. Entonces, lo que pasaba con los pececitos, imaginémonos que este es un pez. Entonces, él veía un estímulo, por ejemplo aquí, un depredador, lo veía de este lado. Entonces, lo que hace es que la información se va a ir al lado contrario, ¿no? Recordemos que entre el 80 y el 90% de las fibras se decusan. Entonces, lo que sucede es que estos animales tienen una vía motora que es ipsilateral al lado de la vista. Es decir, van a actuar en la musculatura contralateral a donde está el depredador. ¿Cuál es el fin de esto? ¿Por qué? Porque la musculatura del pececito va a hacer que se mueva hacia este lado y no hacia este lado en razón del depredador. ¿Qué es lo que significa? Que va a huir. Entonces, la evolución tiene tiene un gran papel respecto a la decusación de las fibras nerviosas, porque en base a ella es que a hoy día tenemos algo que es muy especial, que es el fascículo córtico espinal. Lo primero que vamos a ver es que la decusación visual y la decusación motora tienen mucho que ver. La decusación del tracto córtico-espinal, es decir, la decusación motora, está en relación no solamente de la vía visual, sino también de la vía sensitiva, es decir, de los funículos laterales y de los funículos posteriores, tanto cuneatus y gracilis. Entonces vamos a ver que lo primero que sucede en la jerarquía de la organización de decusación es que está en primer lugar la decusación visual, que también tiene una decusación, ¿no? Y luego está el tracto córtico espinal, que también se decusa. En tercer lugar está el rubro espinal, que al igual que los tres primeros, es decir, estos tres primeros, tanto el visual, el tracto córtico espinal, el rubro espinal y el rubro espinal, se van a decusar, siendo estos dos últimos, el retículo espinal y el vestíbulo espinal, los que no se decusan. Y en el orden evolutivo, es decir, si lo vemos en animalitos y tratamos de disecar animales y ver las fibras nerviosas, vamos a ver que de estos cuatro, estos dos son los más novedosos. Bueno, no tanto la visual, pero el tracto córtico-espinal es el más novedoso filogenéticamente. ¿Por qué? Porque el rubro espinal va a ser un intermedio entre el tracto córtico-espinal y los fascículos retículo espinal y vestíbulo espinal, siendo estos, el retículo espinal y el vestíbulo espinal, los que se pueden encontrar tanto en insectos como en peces. Y el tracto córtico espinal y el rubro espinal, por ejemplo el rubro espinal, lo vamos a poder encontrar en primates, es decir, en mamíferos que sean similares a nosotros y les permiten, por ejemplo, columpiarse, siendo que el tracto córtico espinal es el más avanzado y lo encontramos en humanos, y este nos permite a su vez tener una calidad o una fineza, una finura al momento de hacer movimientos, ¿sí? Motores, al momento de hacer, de llevar a cabo acciones motoras. Entonces vamos a ver que lo primero, o la esquematización más ejemplificada, es esta, la del fascículo córtico espinal. Vemos que, por ejemplo, tenemos aquí nuestra vista, ¿sí? Ojo derecho, ojo izquierdo. Entonces vemos un estímulo un estímulo nocivo. Por ejemplo, alguien que viene corriendo hacia nosotros. Lo que va a suceder es que vemos la información, se decusa, y al momento de decusarse la información visual, se genera todo un campo receptivo, es decir, se genera toda una vista. Como yo leo las palabras alto aquí, las voy a poder ver en mi cerebro así. Si no fuera de esa forma, lo veríamos todo volteado. Entonces lo que sucede es que me permite activar la musculatura del lado contralateral para poder huir, es decir, me permite ir hacia este lado, siendo que si fuera directo no me permitiría huir, sino que en este caso yo iría hacia el efecto nocivo, es decir, hacia el depredador. Más adelante aquí les dejo una imagen. Hasta luego.